desinformación, o sea, de la fake news, de la misma posverdad. Son los temas que yo pienso que podemos hoy encontrar respuestas con los académicos. Él también comenta que ya seamos liberales o conservadores, todos estamos inclinados hacia algún tipo de sesgo cognitivo que nos puede llevar hasta la posverdad. No deberíamos suponer que la posverdad se encuentra solo en los demás o que es el resultado de los problemas de los otros. Es decir, nosotros somos copartícipes de ello. No sé si podemos empezar o vamos a esperar que Iria... ¿Te hago? Y alguien por allí escribió que si la guerra hispano-estadounidense comenzó a causa de una noticia falsa, resulta tan extravagante pensar que tales noticias pudieran desencadenar otra guerra en nuestros días. Son como elementos que podemos ir tomando para meditar y para luego preguntarles a los ponentes. Vamos a seguir una dinámica como el panel anterior. Ellos van a hablar 8 minutos. Luego ustedes pueden empezar a debatir con ellos. Así nos rinde el tiempo. Tengo tu cartera. ¿Sí? ¿Arrancamos con los profesores o con Iria? Ok, bueno, iniciamos con... Como ya les presenté, la profesora María Fernanda Madrid, doctora en Historia de la UCB e investigadora del ININCO. Profesora, la escuchamos. Epa. Yo pensé que lo habían puesto ahí. ¿Había uno ahí? Sí, pero era inclinado, creo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tener una muy breve conversación sobre mentiras. Vamos a estar conversando un rato sobre cómo y con qué decimos mentiras. Y para ello voy a comenzar leyendo una cita de Umberto Eco que es paradigmática en este sentido y dice: si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad. En realidad, no puede usarse para decir absolutamente nada. Y el tema es interesante porque de lo que se trata es de que los instrumentos que utilizamos para construir discursos de verdad o verdaderos son exactamente los mismos que se utilizan para construir discursos falsos, falacias o falsas noticias. Hablar, escribir, tomar fotos, grabar videos, grabar audios y con ese material construir un contenido, un mensaje. El objeto de ese mensaje es comunicar a terceros información a propósito del mundo, de la vida, de la realidad, del acontecer. Esa información, así transmitida, puede dar cuenta verosímilmente de eventos ocurridos en la realidad y de la misma manera también puede dar cuenta, exactamente igual, de eventos que no ocurrieron en la vida real o que ocurrieron de un modo que no es aquel en el cual está siendo transmitidos como hechos ocurridos. Pensábamos tener algún tipo de apoyo para divertirnos, pero no va a ser posible, y entonces les comento que, por ejemplo, eso ocurrió ayer, ocurre todos los días. Ayer, en el marco de las lluvias, el diputado Winston Flores viralizó, por ejemplo, un video mostrando la inundación copiosa de una sala en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con comentarios señalando críticas severas al gobierno. Resultó que el video no era de ayer, sino del 29 de junio de 2018, no había ocurrido la inundación en el aeropuerto de Maiquetía, sino en el de Puerto Ordaz. Y el problema es que eso
abre la puerta para que el gobernador García Carneiro, por ejemplo, en una entrevista en Venezolana de Televisión, argumentara que todo lo que estaba rodando por redes en relación a las lluvias torrenciales que estaban ocurriendo en Mequetía, la situación en Carayaca, eran en realidad refritos, trasplantados y reinsertados en la narrativa mediática actual. Por eso es importante que sí hablemos de estas cosas. Y ¿por qué y para qué se propagan estos mensajes? Podría ser un punto de partida o de llegada, porque en realidad las razones que inspiran mentiras hoy son exactamente las mismas que las inspiraron desde que Sapiens se volvió Sapiens. Porque nosotros mentimos desde que Sapiens se volvió Sapiens. Y mentimos por dinero, por poder y por erótica. Y esas son las mismas tres razones por las cuales hoy, amplificadas, multiplicadas, diversificadas en unas plataformas digitales que potencian exponencialmente el alcance de estos mensajes, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Se producen falsas mentiras, falsas noticias, mensajes, información para que yo le dé clic y al yo cliquear en esa página genere inmediatamente monetarización en la página a la que eso me refiere por los anuncios que allí están incluidos. Se ponen a circular falsas noticias para connotar y convocar la erótica colectiva. Lo hacen los actores, lo hacen las actrices y últimamente, porque el mundo de la política se ha vuelto también el mundo del espectáculo, lo hacen también los políticos para sumar adeptos, convocar y atraer a sus respectivas plataformas públicas por la vía de la seducción, votos y seguidores. Y lo hacen finalmente el poder, todos los poderes, especialmente el poder político, con la intencionalidad de poder tener incidencia en la toma de decisiones colectivas por la vía de afectar los modos de hacer, pensar y sentir de los ciudadanos, que al final somos eso que es la iconósfera, pues. La opinión pública no son más que personas sumadas, una persona más otra persona, más otra persona, más otra persona, que reciben contenidos. En este caso sí, hay una cierta fórmula que ya, por eso cuando hablamos de posverdad y haber descubierto la Coca-Cola, a uno se le mueve un poco la silla, la palabra es seductora, pero en realidad voy a además hablar de Goebbels, que si Goebbels hubiera cobrado un clic por cada vez que todos nosotros lo citamos para ponerlo como ejemplo paradigmático de cómo con publicidad se pueden conseguir muchas cosas, el caso es que Goebbels ya había descubierto la mejor receta para, de alguna manera, producir propaganda eficaz. Decir poco, muchas veces, anclando lo dicho en las creencias y en la emoción. Y eso es lo que van a conseguir, o lo que estamos consiguiendo todo el tiempo en el volumen abrumador de mensajes que para monetizar, para erotizar o para politizar o despolitizar están corriendo por las redes. No tengo sino 8 minutos, creo que ya me comí de ellos casi que las 3/4 partes, pero digamos que estos falsos mensajes, ¿por qué son tan eficientes? ¿Qué hace un mensaje? Un mensaje transmite un contenido semántico, entiéndase qué se dice, y lo hace aplicando estrategias discursivas, entiéndase cómo organizo lo que se dice, con objetivos comunicacionales, entiéndase para quién y de qué manera digo lo que digo o lo que se dice. Y la idea es precisamente tener incidencia por la vía individual, que tiene impacto automático en lo colectivo, en lo masivo. En la Venezuela de hoy es evidente que el área fundamental es aquella que es atinente al uso y al aprovechamiento del poder, a la inclinación de esto que llamamos opinión pública o esfera pública, a la hora de tomar decisiones a propósito de los asuntos que a todos nos competen. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Podríamos hablar mucho más de cuáles son sus características. Si hubiéramos tenido un apoyo nos hubiéramos divertido un poquito, porque la invitación en realidad es que desmontar falsas noticias es algo que divierte muchísimo. Una vez que uno agarra el modo como se hace y se da cuenta de que además no solo es utilísimo, sino que es bien sabroso hacerlo. No es engorroso, pesado y puede tener fases engorrosas, pesadas, pero puede ser muy divertido.
Entonces, en Venezuela hay muchos grupos que están ya desmontando discurso público que tiene un perfil y un uso particular, porque en este caso se trata de tomar lo que dicen los políticos o los funcionarios públicos o los representantes en general de esferas de poder, empresarios, obispos, líderes culturales, y tratar de ver si en eso que se plantea, primero si efectivamente ha sido dicho y luego si lo dicho es efectivamente veraz. No hablemos de verdad, porque la verdad es un constructo que desde casi la totalidad de las ciencias, menos los periodistas que necesitan pensar que efectivamente transmiten verdades. Yo no soy periodista, pero los filósofos, los sociólogos, los antropólogos y todos los ólogos nos hemos tenido que convencer en el tiempo que la verdad es una cosa circunstancial. Eso es distinto a aquello que es verificable y validable y que intencionalmente no se utiliza para oscurecer u opacar lo poco que se puede verificar y validar con una revisión de la experiencia de la data pública. Entonces, hay experiencias interesantes como verificamos Venezuela, chequeamos Venezuela, Cotejo Info, y en el ININCO, en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación, donde yo trabajo, nos hemos inventado un observatorio de rumores y falsas noticias o fakes, aplicándole a este fenómeno el principio general de las contaminaciones virales. Para nosotros los fake news son virus. Y como virus tratamos de abordarlos. ¿Cómo se cura un virus? Todos nos hemos enfermado de virus y sabemos que, bueno, en algunas oportunidades se generan unas vacunas. Nosotros estamos haciendo lo que llamamos infovacunas para dirigirlas directamente, reinocular en el sistema el desmontaje por la vía de los memes o de infografías a virus particulares, mentiras particulares. Pero todos hemos tenido gripe, hemos tenido otro tipo de enfermedades virales y sabemos que nuestros médicos clínicamente lo que recomiendan es, además de tratar de atacar ese virus en particular, que es una tarea heroica porque hay millones de virus, lo que hay que hacer es, uno, fortalecer el sistema inmunológico de la ecología donde esto circula, voy a cerrar, para que el propio sistema encuentre sus mecanismos para eyectar los agentes que son patógenos. Y en segundo lugar, enseñar a las personas, ayudar a las personas a no permitir que el virus las contamine y se propague a través de ellas. Entonces, en el ININCO tenemos infovacunas para hacer correr, ponemos a circular información veraz en lugar de poner en complemento, así como corre información falaz, nosotros ponemos a circular información verificada en tiempo real, 3 emisiones al día. Y también y fundamentalmente a través de un taller que llamamos Ciudadanos Advertidos, brindamos a las personas herramientas para que ellas mismas aprendan a desmontar los fakes y se diviertan. Y al final creamos a nivel ya académico 2 o 3 cursos para que los estudiantes universitarios y la gente que quiera hacer el curso de ampliación venga, se acerque y aprenda a transformarse en un verificador, chequeador de falsas noticias y en un, esperamos nosotros, viralizador de nuestras infovacunas. Gracias, profesora. Me lo comí. Gracias a todos. Acorde con esa visión de la verdad tan escéptica, bueno, quizás por su... es doctora en historia, a ella les encanta el tiempo de los periodistas estamos atrapados en el corte. Viene el profesor Humberto Valdivieso. Ah, mira, ya está Iria ahí. Dale, profesor, sí. Admiro muchísimo. Y bueno, voy a empezar, ya que comenzamos hablando de la posverdad, antes de que comenzara el foro, tuvimos acá, el problema de la posverdad es pensar que alguna vez hubo verdad, o que la hay. Entonces ya por ahí ese término causa problemas, porque pensar que hay una verdad ya es problemático. Pensar que una verdad te lleva a un tipo de hegemonía, y esa hegemonía te lleva a unas normas, y esas normas tienden a anular la libertad del individuo. Entonces, cuando estamos en el ámbito de la comunicación, estamos siempre en el ámbito del discurso, en el ámbito del lenguaje. Desde ahí, pues, lidiamos con el mundo, con la tecnología misma y con nuestra propia humanidad. Entonces, la comunicación nos ubica ahí. Y si esto es así, tenemos que pensar que la comunicación no es neutral. Por eso no existe la verdad
Por eso no existe una sola vía para poder entendernos. No es posible una comunicación neutral o aquello que se pensaba con la comunicación objetiva y exigirle a los periodistas una objetividad que uno no sabe exactamente de qué. Entonces, porque la comunicación transmite valores y estructuras, ya la profesora lo dejó muy claro ahora, y depende de condiciones e instituciones siempre. Entonces no podemos irnos ahí, depende de la sociedad, depende del lenguaje. Octavio Paz, es una hermosa frase, la sociedad es un lenguaje, y esa sí es una verdad, pero no podemos eludir la comunicación y el lenguaje. En este contexto, donde ubicar la verdad es imposible y donde estamos claros que estamos metidos en el ámbito del lenguaje y la comunicación, yo quiero referirme a un punto en específico que tiene que ver con la censura y con lo que hemos vivido acá en Venezuela durante muchos años, lo que ha vivido el mundo desde siempre, pero específicamente lo que hemos vivido aquí y que no tienen solamente que ver con los problemas de hegemonía del Estado, que los hay, del gobierno, del sistema que tenemos, sino también al cual han colaborado y contribuido medios de comunicación, influencers y estrellas de la comunicación en Venezuela que han contribuido a esto tanto como lo ha hecho el gobierno en sus políticas hegemónicas. Esto lo he llamado yo semiosis del disparate, y esto es pues, el discurso del disparate en el cual la sociedad venezolana ha estado metida desde hace un buen rato. Y vamos a entender que disparate es decir algo fuera de la razón. Esto nos ha llevado, hay tres tipos de censura al menos. Hay una censura que es la censura por aniquilación, que es la fuerza bruta. Ya vimos en el foro anterior interesantísimo sobre los modos de cortar pues, el acceso a Internet. Hay la censura por omisión, tiene que ver con el silencio, con el miedo, con el retirarse. Pero a mí me interesa desde el ámbito semiótico, que es lo que yo trabajo, lo que podemos llamar una censura por acumulación, que tiene que ver con el ruido y la velocidad, en este caso. Y para poder entender eso, tenemos que tener claro que un mensaje no es solo la forma del signo, un mensaje no es solo la forma de una fotografía, o la forma de una oración, o la forma de un video, o la forma de una película, sino también es el efecto dejado por la circulación de ese mensaje en la sociedad y el movimiento, y cómo ella transforma la perspectiva de las personas y del mundo. Entonces, eso influye en esta censura por acumulación a partir de unas estrategias del poder. Yo solo las voy a enumerar porque necesitaríamos tiempo para ver esto, pero quería dejar esta idea aquí y cómo estas estrategias del poder, entendiendo que todos estos que mencioné son poderes, contribuyen a este tipo de censura por acumulación, ruido más velocidad. La primera estrategia es duplicar la sensación del presente, lo cual es común y constante en las redes sociales en Venezuela. ¿Qué ocurre? Bueno, la emergencia en tiempo real. Nunca estamos fuera de la emergencia. Si tú estás siempre en emergencia, estás siempre en el presente, y en un presente que se duplica permanentemente a sí mismo, por lo cual no hay pasado, no hay tradición y no hay futuro. Solo tienes el presente y el espacio del presente y su tránsito para vivir. Obviamente hay una desorientación cronológica al no tener referentes hacia ningún lado, sino estar en esa sensación del presente todo el tiempo. Y por supuesto, el único paisaje que tienes, es muy difícil construir una imagen del mundo, una imagen de la realidad, si lo único que tienes es el paisaje de lo transitorio. Cuando vas en un carro a alta velocidad y estás viendo por la ventana, el paisaje que ves es simplemente el tránsito de lo transitorio que está manifestándose ahí. Entonces, al ocurrir esto en las redes sociales, obviamente, ¿a qué te lleva esto? Bueno, lo que Bauman llamó una sociedad del mareo, una sociedad de la desorientación. No sabes exactamente dónde estás, ni dónde te encuentras, ni en qué momento. Solo un presente que es el efecto de una emergencia. Luego, hay otra estrategia que es la reinvención fútil de los argumentos, que es muy propio de lo que vemos en las redes sociales acá. Y entonces, esto es muy poderoso porque se presentan patrones a distintas velocidades. A veces, si uno se detiene a pensar esto muy bien, se está hablando en las redes sociales durante todos estos años, 20 años podemos ponerlo, de dos o tres cosas. De dos o tres cosas que son dos o tres patrones que se van intercambiando entre sí a distintas velocidades.
llega un momento en que no sabes exactamente qué es lo que estás viendo y piensas que estás viendo siempre una novedad por la velocidad, esa transitoriedad del presente, pero estás viendo exactamente lo mismo. Solamente que los patrones varían a tan alta velocidad que no lo sabes. Esto necesitaría de ejemplos mucho más, con más tiempo de los que tenemos aquí, pero bueno, no lo podemos poner. Esto nos lleva, bueno, a una especie de sociedad del estornudo, sociedad que es la sociedad de la emergencia y la sociedad de lo transitorio. Crisis permanentes donde generadas desde los distintos centros de poder y a las cuales responden los agentes que quieren ser, o el que genera la crisis para que hablen de él, o todos los que están alrededor que no pueden evitar hablar del que genera la crisis, o saben que van a vender más, o que van a ser la estrella, o que van a tener mayor audiencia en la medida en que respondan a esa crisis, porque es ahí donde va a estar el rating de la radio, de la televisión o de las redes sociales. Si yo quiero tener 100.000 o 200.000 o 1 millón de seguidores, así no diga absolutamente nada, sino las tres mismas ideas con patrones distintos. Y bueno, por supuesto esto lleva a una especie de diálogo de locos, que lo vemos en las redes sociales en Venezuela, llenos de insultos y carentes de absolutamente ideas. Diálogo de locos quiere decir diálogos de simulacros, diálogos de vacío, de mensajes que no están llenos de ningún contenido porque carecen de reflexión. Entonces no hay innovación en el discurso, sino lo que se está repitiendo los mismos patrones todo el tiempo. Y bueno, la tercera sería la reconstrucción mitológica de la autorreferencialidad, una especialidad extraordinaria que en este gobierno. La autorreferencialidad ha sido un elemento poderoso, lo fue desde el periodo de Hugo Chávez, pero también eso ha sido lo que han utilizado pues, muchos influencers y anclas de televisión que no necesariamente son del gobierno. La autorreferencialidad permanente, donde la sociedad queda excluida de los procesos de reflexión, porque el problema es o el gobierno o el medio de comunicación y la sociedad está externa, marginal a esa autorreferencialidad. Entonces, esto es muy antiguo, una parte se erige como el todo, esto es básico en la sociedad del espectáculo, ya lo dijeron todos los autores, es una sociedad avatar, una sociedad, así como el discurso está dominado por patrones vacíos, está dominado simplemente por avatares que van cambiando y transformando su identidad en la medida en que esas emergencias o esos estornudos están. ¿Quién soy? Bueno, ¿quién debo ser hoy? Y eso lo vemos todo el tiempo. Y por último, una frase hermosa de Roland Barthes que decía: nombrar es hacer existir. Y eso fue una táctica de censura por acumulación del gobierno durante mucho tiempo que le funcionó muy bien. El que nombraba que era el gobierno y detrás de ese señalar del gobierno hacía existir el mundo, se iban todos detrás de él porque era de lo que había que hablar para hacer. Yo recuerdo que aquella vez cuando empezaron a sacar las franelas de yo sí soy escuálido, dije, ahí están completamente liquidados. El que se deja nombrar existe en función del otro. Esto nos pone frente a unas disyuntivas. Tú me avisas cómo voy. Okay, esto nos pone frente a unas disyuntivas. A la sociedad civil en general, que es la que me interesa. En el foro pasado, Carlos Correa dijo algo importantísimo, que el problema es, frente a los procesos de censura también, lo que tiene que ver con la formación de la conciencia del individuo en la libertad. Y ese individuo en la sociedad civil se enfrenta a unas disyuntivas, la emergencia o el futuro. ¿Okay? ¿Respondo inmediatamente a la emergencia o tengo que pensar que hay un futuro? Y ustedes, no, pero es que la emergencia hasta ahorita, bueno, pero tienes 20 años en emergencia y pueden pasar 40, 50, 100 años. O piensas que puede haber un futuro que hay que pensar. Sobrevivir o arriesgar, ahí está la otra disyuntiva. Adaptarse o cambiar. Confrontar o proponer. Pero para proponer hay que tomarse el tiempo y pensar. Porque de otro modo estamos, y con esto cierro, dos citas importantes. En una sociedad de no entusiasmados, que es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque está censurado sin saberlo por estos patrones. Sloterdijk, un pensador alemán, dice, el no entusiasmado es alguien que simplemente no ha entendido dónde está él con relación a sí mismo y al todo. Y eso domina las redes sociales en Venezuela en este momento. Y bueno, ¿cómo construimos? Se habla de posverdad. Nietzsche dijo hace mucho tiempo, antes de hablar de posverdad, el mundo real a la postre se convierte en fábula. Y esto, con estas estrategias, bueno, esa fábula termina conculcando la libertad del individuo. Gracias.
Ahora vamos a escuchar a la profesora Ilia Puyosa, remotamente, y hablar de la contaminación de la agenda pública en Internet. Tenemos 10 minutos. No oye. Y nosotros ayer tampoco. ¿Nos oye, profesora? No te escuchamos. ¿Puedes conectar el micrófono? Alguien que le diga que no se está oyendo. Como un año contaminado por los analistas. Luego de 20 años, digamos, lo diario. De mayo. El origen de esta investigación es todo este debate que se ha venido dando desde el 2016 con respecto a el impacto que tiene el uso de social media en la democracia y en las decisiones electorales específicamente. Y en principio, este tipo de procesos no son nuevos para los venezolanos. Muchas de las cosas que ahora son novedad globalmente las habíamos venido viendo en Venezuela desde 2010, pero no había una sistematización de cómo ocurría. O sea, había mucha intuición, había mucha observación, había mucho reporte anecdótico de cómo ocurrían los procesos de desinformación y de propaganda en el espacio de social media, particularmente en el espacio de Twitter en Venezuela, y la oportunidad que daba el proceso electoral para documentar cómo ocurría este proceso fue lo que aprovechamos en este estudio que presenté recientemente, que es lo que les voy a hablar. Allí diariamente se capturaban los datos de Twitter de las etiquetas que llegaban a ser trending topic, de etiquetas de naturaleza política, etiquetas que tenían relación directa con la campaña. Se tomaron etiquetas de los distintos actores políticos, no solo del gobierno, sino también de los candidatos opositores que participaban, tanto Bertucci como Henry Falcón, y de la oposición democrática que no participaba en las elecciones, el Frente Amplio, Voluntad Popular, Primera Justicia fundamentalmente, que fueron los que generaron trending topic durante ese periodo de naturaleza política. En el análisis de estos datos, observamos tres estrategias que estaban siendo utilizadas por el gobierno en el uso de ese espacio público. La primera estrategia es de todos conocida, no es particular novedad, es la estrategia de monopolizar la agenda a través de la imposición de los trending topics. Ahí pudimos documentar cómo se daba el proceso, cómo el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información daba la pauta en la noche de cuál iba a ser la etiqueta del día siguiente, y todos los organismos públicos se sumaban. Particularmente fue importante el rol que tuvieron la cuenta del Carnet de la Coprea, en la cuenta del trato oficial, en propagar esas etiquetas, y pudimos documentar la presencia de Vox para justificar ese mensaje, y la presencia de algunos activistas del chavismo, particularmente asociados a una red que se denomina Tuiteros Venezuela. No me detengo mucho allí porque eso es como que más conocido. La segunda es una estrategia que yo denominé de distracción automatizada y que se relaciona un poco con las cosas que comentaba Humberto Valdivieso, porque aquí efectivamente observamos cómo hay una estrategia intencional de contaminar el espacio con un exceso de ruido, con mucha pseudoinformación que ocupa el espacio público. Teníamos etiquetas de naturaleza política, pero cuando tú leías los contenidos, eran contenidos de distracción.
contenidos que no llevaban al debate, sino que eran contenidos en algunos casos comerciales, en otros casos con sentidos chistosos, en otros casos contenidos totalmente absurdos, o contenidos que cambiaban el tema de conversación, que llevaban a posicionamientos que no tenían realmente que ver con lo que se estaba debatiendo como asunto público crucial. Entonces generaba ruido, generaba distracción, generaba intoxicación, como lo llaman algunos otros investigadores. Y la tercera estrategia, para la cual yo quiero compartir mi pantalla con ustedes para que puedan observar con mayor claridad lo que estábamos viendo aquí. Esta estrategia que yo denomino de infiltración de las redes de oposición. Aquí observamos un importante, un segundito, quiero que se vea esta imagen. Aquí observamos cómo se establecían unos serie de actores que son estos que se ven aquí como en fucsia, morado, que pretenden ser opositores extremistas, actúan con un discurso muy incendiario, muy de oposición, pero hacia los extremos, y ellos infiltraban las conversaciones, las redes, las etiquetas de la oposición democrática con discursos que más bien favorecían la agenda del chavismo. Y digamos que interrumpían las comunicaciones y sobre todo aislaban a los sectores más extremistas de la oposición, a los sectores que probablemente están menos conectados con los partidos políticos, y los ponían en un discurso de mayor antagonismo hacia el Frente Amplio, hacia Voluntad Popular, hacia Primero Justicia, que hacia el gobierno, cambiando completamente lo que es el esquema de conversación. Esa probablemente sea la estrategia más interesante, más sofisticada, porque juega con las emociones y juega con los prejuicios de los usuarios de la red y logra de alguna manera evitar que se articule el intercambio entre los actores políticos que tratan de utilizar esa red para comunicarse en un país donde es difícil obtener información sobre política si no es a través de la internet, como mencionaba Nurra Mupal en previo. Lo dejo hasta aquí, podemos seguir la conversación. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, vamos a iniciar un debate, ¿no? Temas relevantes. Gracias. ¿Qué más por ahora? ¿Para tomar palabras? Bueno, tenemos aquí. Quería preguntarle a María Fernanda y Humberto, ¿no? En esta sociedad del mareo o de la emergencia, como le llamaba Humberto, ¿cómo reconstruimos o cómo construimos esa memoria histórica a largo plazo? O sea, esa visión de país, ¿qué es lo que va a quedar si estamos en esta sociedad perturbada o del disparate, como tú lo decías? Mira, yo creo que la memoria histórica está en las universidades, en estos foros, en la gente que ha escrito los libros, en los estudios que han salido. El problema es que eso no es lo que circula en las redes sociales, ni es lo relevante, y quizás eso sea de gran preocupación. Este filósofo Pierre Levy dice que hay una gran responsabilidad en la memoria que va a quedar del futuro en las redes de la humanidad. Pues la memoria venezolana en las redes no va a ser muy feliz en estos últimos 20 años. Y pongo dos ejemplos muy rápidos. Ahí en la Universidad Católica me tocó en algún momento hacer un estudio, no tenía que ver con esto, sino era un estudio de valores, para saber unos valores de la universidad. Y quisimos buscar a ver, entre una serie de cuentas de intelectuales venezolanos, sacar algunas frases que tuviesen que ver en sus tweets con estos valores. Nada, ni uno, cero. Revisamos muchísimo material, fuera de insultos, banalidades y perogrulladas políticas, no había nada. Y le hablo intelectuales, imagínense lo que queda para los demás. Cuando ampliamos el margen a Latinoamérica, encontramos densidad, encontramos información, encontramos pensamiento, o sea que sí hay, no es que es un fenómeno mundial, no. Aquí hay un problema serio en Venezuela en ese sentido, que carece de ideas. Y entonces uno sospecha también con estas técnicas que Iria presentó ahí,
Ahí yo no soy experto en esos análisis, ustedes lo son más que yo. Por intuición, yo veo que en algún momento, sobre todo en Twitter, cuando comienzan unas discusiones álgidas, también suben los trending topics de deporte. Además de unos deportes insólitos que ni siquiera se ven aquí. Yo digo, bueno, pero Venezuela no es tan deportivo como para que ahora todos los trending topics de pronto son de deporte. A mí me parece sospechoso, al menos por intuición me parece sospechoso. Entonces, bueno, estamos perdidos en una malla desorientadora donde el contenido pareciera estar ausente. Sí. Un comentario breve, lo profundo ya lo dijo Humberto. Pero los invito a pensar en que la instantaneidad es instantánea solo hasta que ocurre. Después pasa un día, 2, 3, 5, 9, un mes, 2 meses, y lo que fue instantáneo empieza a tener un cierto valor de antecedente, y si pasan muchos más meses, entonces empieza a transformarse en algo que pudiera ser histórico. Y digo esto porque parte de lo que podemos hacer mientras estamos infoxicados, y la palabra infoxicación tiene la ventaja de que no se refiere solo, como llamó la atención Iria, al tema de noticias falaces. Es el volumen y la cantidad y cualidad del discurso que circula. Eso es como los padres que tienen, no sé si la aventura o la desventura de tener 6 hijos, y los 6 lloran a la vez. Entonces es casi imposible poder atender, poder entender, poder escuchar cuál es el reclamo de alguno de esos hijos. Entonces llega un momento en que el chillido te intoxica el oído. Y es un poco lo que ocurre con la cualidad de discurso público que las plataformas digitales permiten. Señalo esto porque hay ahora una campaña movida por muchas ONG en documentar. Esto que nos parece trivial hoy, esto que parece que no tiene demasiado sentido, documentar lo que ocurre, documentar lo que pensamos que ocurre, y yo les acabo de poner un ejemplo de lo valioso que es documentar. Si alguien no hubiera hecho un video en Puerto Ordaz el 26 de junio de 2018 mostrando cómo por unas luces caían las cataratas del Niágara en ese lugar, ayer no hubiese sido posible desmontar la viralización de ese video, que extrapolado, el evento ocurre, esa es una de las tácticas clásicas de las falsas, de hacer fake news. El evento ha efectivamente ocurrido, pero yo lo extrapolo y lo inserto en una realidad temporal, contextual y espacial diferente, y meto una mentira. Entonces, aquello en aquel momento era lo cotidiano y era además la emergencia, lo urgente. Se estaba inundando el aeropuerto de Puerto Ordaz. Y eso hoy no sirvió, ayer sirvió porque se documentó, porque se registró, para que se transforme en un referente de datos, que permite no decir verdades, porque nosotros tenemos esas debilidades con la verdad, pero sí con la verificación del acontecer. Al final, probablemente la parte que se puede verificar es la más elemental de lo que es la vida. Uno se muere, uno camina, uno se cae. La elaboración del sentido, que al final es lo que de verdad genera significación e interacción colectiva, es colectiva. Tiene que ver en parte con lo que nosotros somos y lo que construimos con los otros, que no son nosotros mismos. Y llegamos a acuerdos, llegamos a consensos y construimos ese sentido. Y un poco la convocatoria entonces es a que hagamos esto entre muchas cabezas. Y entre el ruido, los padres no van a poder hacer nada con la chillería de los hijos, pero si alguien documenta y registra y graba, ella va a poder, o él va a poder hacer algo, y probablemente los padres, después que los niños callen, van a poder también hacer algún uso interesante de esa pataleta. A los dos investigadores, antes de pasar las palabras a los dos, los tres que están solicitando, ¿cómo validamos o cómo ponderamos el hecho de que las personas tienden a buscar afanosamente los hechos que apoyen su posición y apartar los que no lo apoyen? ¿Cómo entra esa decisión personal de la gente en la desinformación? Bueno, porque la gente siempre, y es absolutamente natural, se va a ir por el lado emocional de la información, sobre todo en una sociedad en crisis como la que estamos nosotros, donde hay tantas carencias y donde hay tantas preocupaciones. Entonces, yo creo que lo importante sería que
un trabajo de sociedad civil y de organizaciones es poder ofrecerle a las personas alternativas, que debería ser el trabajo de los intelectuales también, y no lo es. Yo sí quiero ser muy enfático, porque tenemos una carencia enorme y estamos huérfanos de estos en la sociedad venezolana. En otras sociedades ellos han sido un referente, aquí no lo son. Y entonces, bueno, por eso hay tanta desorientación. Y la emocionalidad es normal, eso es imposible controlarlo. Lo que se puede es dar alternativas. Querer creer es también de nuevo algo que acompaña a Sapiens, pues. Y esto que ya Festinger en los estudios en el momento en que le tocó a los Estados Unidos decidir si se sumaba o no a la Segunda Guerra Mundial, se hicieron una cantidad de estudios y se contrataron psicólogos, sobre todo muy competentes, entre ellos Festinger, para tratar de detectar por qué las personas se comportaban y apoyaban o no planteamientos o propuestas que se hacían a través de la propaganda. Y ya entonces se descubrió esto que se llamaba la disonancia cognoscitiva. Aquello que no afirma lo que yo quiero creer me produce erisipela. Aquello que ratifica lo que yo quiero creer me parece fantástico, me parece interesante, me parece agudo, me parece profundo, y lo que hago es retroalimentarme. Y es un movimiento, es casi cerebral, de cerebro reptil, y la única manera de intentar, bueno, no es la única, ya estoy hablando en términos totales, que es lo menos científico y académico posible, pero ayuda que uno sepa que eso le pasa. No hay nada peor que el que cree que es objetivo, porque el que cree que es objetivo no se cuida de la subjetividad. Y les comento que nosotros somos sujetos y por lo tanto tenemos que tener subjetividad. Nosotros no somos objetos y por lo tanto la objetividad es una categoría útil en algunos escenarios para comprender, para proponer algunas cosas, pero no es humano. Lo humano es ser subjetivo. Recuerden que iba a decir que a la profesora Iria Puyosa se le podían hacer también preguntas, pero podemos hablar con los pajaritos. Los periquitos. Mi nombre es Gabriel Castro y en sus dos primeros discursos, y ahora que se complementa un poco con lo que se dice después, pero me hizo acordarme mucho del filósofo Jean-Paul Sartre, que él tiene un video donde en 2 minutos 20 él habla sobre qué es el yo. Y la cuestión es que parece una cantinflada, pero realmente amplía de que no existe una definición de yo, hablando de cuál es sentido semántico, el significado de una palabra. Entonces aquí se propone la cuestión de lo que se llama la realidad virtual, es decir, cómo nosotros relacionamos ciertos elementos y siempre estamos transformando lo que nosotros percibimos. Es decir, yo por ejemplo lo veo a usted y yo sé que usted es usted, sin embargo de repente yo veo un dibujo de usted y ese dibujo es usted, aunque a pesar de que no es usted. Entonces yo siempre voy a relacionar una cosa con la otra y así sucesivamente. Por ejemplo, el caso de Inico al realizar memes e infografías para demostrar que ciertos elementos que se presentan como realidades no lo son. Uno comienza a relacionar cada vez que, por ejemplo, uno ve infografía, a lo mejor se acuerda de que, es verdad, hace un tiempo Inico presentó desvirtuó una mentira, entre comillas, que había visto por internet. Entonces, estaba preguntándome, ¿esta realidad virtual que se puede generar a través de esta práctica semántica podría de verdad utilizarse como un arma efectiva para poder combatir referente a todos estos elementos donde, entre comillas, nos están mintiendo a través de las redes sociales? ¿O serviría también para afectarnos? Es decir, que ellos comiencen a hacer lo mismo, aquellas personas que mienten comiencen a hacer lo mismo, y entonces volvemos a caer en la misma situación. No sé si me explico. A ver si con él me termino de aclarar. Mira, creo que puedo entender un poco lo que tú estás diciendo. Por eso fíjate, cuando todo está mediado por el mensaje, cuando tenemos una sociedad mediada por los mensajes, eso ha existido ahora y existió por unas tecnologías más rudimentarias en el pasado también.
Pero el problema es que ahora la velocidad es mayor y la tecnología es mucho más eficiente. El sostener una identidad unificada es un reto muy grande, ¿verdad? Sobre todo cuando se tiene actuación pública. ¿Por qué? Porque lo que vende hoy es la innovación. Y entonces, si tú quieres vender, no puede ser siempre el mismo, porque bien sea al mercado político, al mercado económico, al mercado que tú te dirijas, cuando estás vendiendo algo, es muy difícil porque siempre te van a pedir innovación. Para esto no hay una respuesta definitiva ahorita. Esto es un problema contemporáneo. Esto es algo que está ocurriendo y por eso te preocupa, ¿verdad? Y es así. Nadie tiene la solución. Yo creo que uno de los temas es, bueno, ¿cuál es mi disposición? Yo no sé si llamarlo ética, pero al menos humana, con respecto a la oferta que yo voy a hacer. Así haya una innovación en mi identidad, ¿verdad? Con respecto a lo que es el bien común y a lo que es adecuadamente humano. Porque si mi innovación va sola, te pongo el ejemplo de algo que ha salido acá, que siempre, lo que pasa es que lo que el gobierno ha hecho es tan brutal que a veces es difícil colocar las cosas del otro lado también. Cuando yo estoy pescando qué emocionalidades están a flor de piel por la emergencia del momento, para yo variar mi identidad, porque sé que eso me va a dar más seguidores o me va a dar más audiencia en la radio y en la televisión, y entonces transformo en mi identidad artificialmente en función de lo que los demás quieren escuchar y me convierto en el más incendiario de todos los incendiarios. Y lo que estoy diciendo es puros discursos vacíos. Eso lo vemos todo el tiempo en los influencers y lo vemos todo el tiempo en los anclas, en los famosos anclas de la radio y la televisión venezolana. Bueno, ahí hay algo que por lo menos podemos llamar a que sea revisado. Porque lo tenemos claro en el gobierno, pero nos hemos preguntado también qué está pasando y por qué eso nos lleva a ese problema que tú estás señalando. Es un problema. Está ahí sobre la mesa. Yo no creo que nadie tenga una respuesta ahorita, pero por lo menos plantearse el problema ya nos crea un horizonte para tratar de responder. No. Escuchamos a la profesora y vamos a... En realidad no creo que vaya a responder, no sé si voy a responder lo que tú quisiste. Engáncheselo por aquí porque me da razón. Está bien, pues. Me lo engancho por aquí. Voy a aprovechar tu pregunta, no sé si para responder lo que tú querrías, pero me voy a quedar con un señalamiento que hiciste al principio, que es para que comprendamos el mecanismo de cómo comunicamos. Tú dices que yo te presento a ti una fotografía de Humberto Valdivieso y tú dices, él es Humberto Valdivieso. Incluso si alguien hace un boceto, un dibujo de Humberto, si es un buen retratista, tú lo ves y dices Humberto Valdivieso. Pero tú le muestras a un perro un dibujo de una carne, un bistec, y el tipo no se le abalanza a comérselo. Los animales no simbolizan, nosotros simbolizamos. Nuestra nuestro regalo maravilloso y nuestra peor peste es justamente el mismo principio. Nosotros simbolizamos, creamos imaginariamente aquello que nos permite construir una vida, interactuar y comunicarnos unos con otros. Es el mismo principio del arte y la creación maravillosa y la lucidez, es el principio de la locura. Tú alucinas en función de los mismos mecanismos de construcción de sentidos con la que razonas, estructuras y te comunicas. En ese sentido, construir identidades, la propia y la de terceros, y las de incluso lo que son identidades colectivas, es todo un tema, porque efectivamente no existe una identidad. Eso es un constructo colectivo acordado y consensuado o conflictivo. Y parte de lo que en efecto está ocurriendo nos ha hecho este tiempo que hemos vivido de lo que estamos llamando desinformación, es el descreimiento. El tema de esto que estamos llamando falsas noticias, yo les digo que es que uno no solo desconfía de quien pueda representar el sector políticamente hablando, que es el contrario a la postura propia, porque yo creo que en el fondo, a los chavistas les pasa lo mismo. Es que ya llega un momento en que tú no le puedes creer a nadie. La persona que puso a circular
no, estúpidamente ayer, ese video es un diputado de la Asamblea Nacional de Oposición. Y entonces la próxima vez que yo escucho hablar a esta persona o que esta persona viraliza un contenido, yo ya no le puedo creer tampoco a él. Y entonces no le creo a él, no le creo ya al final ni a mi mamá. Y eso va generando un clima de incertidumbre colectiva que también tiene en parte que ver con esta especie de parálisis hepática. El Parkinson. Cuando llega cuando el Parkinson produce una vibración muscular poderosísima, poderosísima, los primeros periodos del Parkinson así, pero llega un momento en que se mueve tanto, que produce parálisis. Estación. Y un poco en la esfera pública, ahorita esta especie de apatía, esta especie de cosa que nos tiene caídos, sentados, atrapados, yo pienso que tiene en parte que ver con esta abrumadora infoxicación, no solo de cosas que nos pasan, sino de cosas que pasan en esa esfera del discurso público, como si uno ya tuviera poco con tener que lidiar con el cotidiano y las colas todos los días. Valdi va. Importante para cerrar. Valdi cierra. Muy rápido. El problema es que si estamos en un ámbito comercial, se puede ganar o perder mercado. El problema es que estas cosas en Venezuela hacen que se pierdan vidas y por eso es que tenemos que pensarlo muy bien. Gracias a todos ustedes. Bueno, mi correo es hvaldivieso@gmail.com. Estoy ahí.